Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que sienten o están preocupadas por la inseguridad, de cuáles son las coberturas que ofrecen los bancos contra la posibilidad de robo a la salida de los cajeros automáticos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del analista Gustavo Marangoni. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas, vamos a responder como siempre hacemos a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y en esta ocasión nos acompaña Gastón Moltracio para hacer el repaso habitual de lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, gracias por estar una vez más aquí. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Vamos a arrancar, tenemos como siempre mucha, pero mucha información y vamos a comenzar con la actualidad económica. Bueno, mañana el INDEC va a dar a conocer la inflación del mes de febrero. Se espera una cifra superior a la de enero, al mes pasado que había sido el 2,9%, se espera una cifra cercana al 4%. Y Santi, se siguen sintiendo en los precios las repercusiones, ¿no?, de la fuerte devaluación del peso del año pasado y también viene impactando la necesidad, ¿no?, que tiene el gobierno de continuar este año bajando los subsidios a los servicios públicos y por ende continuar subiendo las tarifas. De hecho, en el mes de febrero hubo subas importantes en la luz, en el transporte. Sí, el panorama no es para nada alentador, ¿no? Una estanflación cada vez más profunda, porque la inflación se va agudizando de 3% del mes anterior, pasamos a 4%, y también se va agudizando lo que es la recesión, la caída del empleo. Ale, la pregunta que se hace en el Banco Central, que es el responsable, ¿no?, de mantener de alguna manera la inflación a raya, lo que le preguntan desde el Banco Central Ejecutivo es: ¿qué preferís? ¿La tasa en 60 o el dólar en 60? Porque recordemos que se están haciendo todos los esfuerzos justamente para tratar de mantener el dólar, el tipo de cambio está estabilizado. Eso ha quedado claro en estos últimos días, ¿no?, que es lo que se prefiere, ¿no? Sí, recordemos hoy que la tasa volvió a subir hasta 63%. Justamente este es el costo que está pagando el Banco Central para evitar que se dispare el tipo de cambio, porque imagínate, vos recién contabas que la inflación va a estar en torno a 4% con un dólar en 42. ¿Qué pasaría con los precios si el dólar se dispara aún más, ¿no? Sabemos que en la Argentina es muy rápido el movimiento que se da de dólar a precio, los bienes importados suben inmediatamente y ya la economía está en este que fue el tipo de cambio máximo. Estamos en torno a 42 pesos por dólar, que es el tipo de cambio máximo. Los precios están indexados a este tipo de cambio. Si el dólar se dispara, seguramente habrá otro coletazo en los precios, que es lo que el gobierno está tratando de evitar. Por eso este costo tan alto, 63% lo que está pagando el gobierno, con miras de llegar a las elecciones con un mercado cambiario. Pero hay muchas dudas en los inversores, lo vamos a hablar seguro con Gastón en un ratito, más que nada porque el plan del gobierno tiene en cuenta un déficit, un superávit fiscal y un superávit comercial. Hoy en día los dos son casi cero, muy exiguos los dos. Hay superávit fiscal, hay superávit comercial, pero los dos son muy pequeños. Se está esperando que sean más grandes justamente para darle fortalecimiento al programa, algo que todavía no está ocurriendo. Pero un tema central, igual como mencionaste, si el gobierno logra mantener el dólar bajo control, logra impedir que el dólar se desboque en los próximos meses, sería de esperar, ¿no?, que la inflación vaya cediendo y vaya tendiendo hacia el 2,5% mensual. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que sienten preocupación cuando van a un cajero automático. Cuáles son las coberturas y qué costo tienen, que ofrecen los bancos contra la posibilidad de robo a la salida de los cajeros automáticos. Una opción que tal vez usted está pagando y es interesante saberlo a través de su banco porque muchas veces está incluido y otras veces no, uno lo puede contratar directamente con la entidad.
Lo que refiere puntualmente es a una póliza que tiene que ver con esa posibilidad de recuperar ese dinero que le roban y algunas otras cosas. Según la empresa, uno tiene la posibilidad, y según el plan, uno tiene la posibilidad de recuperar ese dinero, un monto adicional, incluso hay montos que refieren a la documentación, a las llaves, al maquillaje, incluso distintos objetos que se esperan están a la salida cuando uno tiene algunos elementos en la mano. También existe la posibilidad de que se contemple un radio de cobertura que tiene que ver con una cantidad de metros recorridos una vez que uno se aleja del cajero, y otras muy pocas que refieren a si uno ya se alejó en el marco de una hora, en ese tiempo es que sucedió el siniestro, entonces también está cubierto. Dicho esto, entonces, vamos a ver qué es lo que en este momento ofrece el mercado, mostrándoles como siempre la versión más económica. En muchos casos esto se puede completar. Arranca Ciudad con un costo mensual de 25 pesos, Credicop 34, 35 HSBC, Macro 35, 40 Provincia, Nación 42,45 Galicia, Francés 45,50 Santander, Río, Superville 60 pesos. Es importante saber que si uno ya cuenta con esta póliza, bueno, de hacerla valer si uno tiene un siniestro, por eso la importancia desde ya de saber, o si obviamente quiere tomar cualquier tipo de otra decisión. Esto es lo que hay en seguros contra robo en cajeros automáticos. Bueno, vemos que es una cobertura bastante económica y te permite estar tranquilo cuando haces una operación en un cajero automático. Bueno, comenzamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, y en estos últimos días, Gastón, hubo en este contexto igual turbulento una cierta recuperación, ¿no? Por lo menos del mercado accionario, ¿no? Sí, el mercado accionario, bueno, la verdad que después de la semana pasada que estuvo bastante negativo, empezó esta semana a tener cierta recuperación. El dólar hoy también había arrancado muy pero muy mal y terminó, bueno, teniendo una pequeña apreciación el peso, cerrando el mercado mayorista en 41.30, 41.26. La realidad es que, bueno, un poco lo que dice Santi, o sea, la realidad es que estamos teniendo un dólar artificialmente sostenido con este nivel de tasa de interés. Y habrá que ver si estos niveles de tasa logran mantener o morigerar las expectativas devaluatorias en un entorno que, cuando uno se pone a hacer las cuentas respecto de lo que están creciendo las LELIQ contra la base monetaria, y uno diría que, o sea, así como la tasa de interés empezaste a bajarla en febrero y ahora la subiste de golpe a 63, en general cuando la subís a 63 la baja es gradual. Y esa baja gradual es no menor, eso hace que la pelota del LELIQ se vaya incrementando semana tras semana, y te pones a hacer las cuentas de acá a fin de año, incluso en un escenario optimista donde la tasa vaya bajando y termine el año 2019 en 35, con un triunfo de Cambiemos y con una economía de alguna forma en términos políticos estabilizados, nos da que el ratio LELIQ contra base monetaria, contra una base monetaria que permanece nominalmente constante, y se puede volver un poco más difícil de manejar, no llegando a lo que fueron las LEVAX en su momento, pero sí poniendo una luz de alerta en ese sentido, y que creo que es lo que los inversores empiezan a ver a la hora de decir, bueno, no me importa qué tasa de interés ponga, yo veo que esto de mediano plazo, incluso ganando Macri, la convergencia es difícil, con lo cual, bueno, salgo del peso y me refugio en dólares. Entonces, bueno, la verdad que las perspectivas de corto plazo sí se estabilizaron, pero de mediano plazo, de acuerdo al ruido político que uno va viendo que vamos a ir teniendo en el 2019, son bastante complejas y bastante vulnerables, por así decirlo. Muy bien, perfecto. Bueno, con este análisis cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente de regreso. Bueno, ya estamos de regreso y, como siempre, vamos a comenzar a responder a todas tus preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas relacionadas con la situación de las entidades bancarias, con una noticia del sistema financiero, estos nuevos productos que vienen lanzando los bancos destinados a menores de edad. Así es, ahora se suman las tarjetas de débito a los que eran los plazos fijos, que también tenían ofertas algunos bancos para menores de edad. En este caso, el Banco Galicia suma esta tarjeta de débito para que los chicos vayan aprendiendo el uso del dinero electrónico, en este caso teniendo su propia tarjeta de débito.
Bueno, cambiamos de tema y días atrás el INDEC publicó el indicador de actividad económica correspondiente al mes de diciembre. De acuerdo a este indicador, la economía se contrajo en ese mes un 7% en relación al mismo mes del 2017 y cerró el 2018 con una caída del 2,6%. Agustina Bassi conversó con el público en la calle sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos cómo están atravesando este momento económico y si piensan que el gobierno está haciendo lo necesario para mejorar la situación. No, claramente no es muy buena, tiene que tomar acciones tanto del gobierno, pero no es la situación ideal que estaría pasando el país en este momento. No, por suerte a mí la verdad que no, pero entiendo que hay una gran parte del país que está complicada. Y como a todos los argentinos, mal. Me afecta, esto es un comercio, yo trabajo acá, y nos afecta la economía, el alquiler, el pago de la luz, todo. ¿Crees que el gobierno está haciendo las cosas necesarias para salir de esta situación? ¿Podría mejorar? No necesariamente. No necesariamente, o sea, hay otras acciones que pueden tomar. Yo la verdad perdí la fe ya pero en la política bastante, pero bueno, esperemos que el que venga después pueda hacer algo. El gobierno no está haciendo nada, me parece, a mi entender. Sí, en lo personal creo que si no fuera por la incertidumbre electoral habría condiciones favorables para una recuperación de la economía, pero en la medida en la que sigan existiendo importantes dudas sobre cuál va a ser el rumbo económico luego de las elecciones, no se van a llevar adelante las inversiones que son necesarias para que eso suceda. Sí, Ale, pero a tener en cuenta que algunos números realmente asustan. Mira, hace algunas horas se conoció que la capacidad instalada está en el 56%. Son valores que recién pueden encontrarse en el año 2002. Muy, pero muy bajo. Sí, definitivamente. Bueno, muy bien, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y por lo menos este contexto difícil dentro de nuestro país, por lo menos afuera tenemos algunas noticias positivas, ¿no? Sí, el entorno global, la verdad que para los mercados emergentes y para Argentina debería ser mucho más propicio de lo que se está viendo hoy en día. Tuvimos datos de inflación en Estados Unidos que estuvieron por debajo de lo que se esperaba, con lo cual toda la tesis respecto de subas de tasa de interés para el año 2019 queda un poco fuera del escenario. O sea, de hecho, los futuros de tasa de interés de la Reserva Federal están descontando que recién va a haber una baja en la tasa de interés en enero del año 2020, con lo cual es un periodo del 2019 de estabilidad en términos de tasa de interés. Eso es muy bueno para emergentes. Estaría bueno que Argentina lo pueda aprovechar. Lo que es sintomático es que a pesar de estas noticias positivas para emergentes, Argentina siga operando tan negativamente. ¿Qué pasaría si el mundo se vuelve vendedor de activos emergentes? Sin lugar a dudas. Bueno, muy bien, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros con información de este mercado. Que llega de Hawái, que tiene que ver con compañías de seguros que crean Lyft y Uber. Lyft es una compañía que opera de manera muy similar a Uber, en un lugar donde existen bajos impuestos, facilidades normativas, pero que de alguna manera, y más allá de cómo sea la letra chica finalmente de estas compañías de seguro que aparentemente se están creando en este momento, bueno, cómo esto marca los pasos siguientes de compañías con muchísimo poder económico en todo el mundo y que en este caso particular tiene que ver con la industria del seguro. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el analista Gustavo Marangoni. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del analista Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, como decíamos en el primer bloque, mañana se va a conocer el dato de inflación correspondiente al mes de febrero. Se espera una cifra superior a la de enero, que había sido del 2,9%. Se espera una cifra cercana al 4%. Gustavo, ¿por qué está costando tanto batir a la inflación? Bueno, de alguna manera
termina todo siendo el perro que se muerde la cola, ¿no? Digamos, primero la devaluación del año pasado, luego la devaluación se traslada a precios, no se traslada a todo, la diferencia entre el minorista y el mayorista. Cuando se termina de trasladar, después vuelve a espiralizar. Estamos en una circunstancia donde todavía además quedan malas noticias que vienen con rezago, pero que se van a conocer en las próximas semanas, ¿no? Ya estamos con el conocimiento en pocos días de lo que va a ser el índice de pobreza, luego el índice de desempleo. Todo eso es consecuencia de lo que pasó el año pasado, pero por aquello que decía Hegel, el búho de Minerva despliega sus alas al atardecer. El conocimiento llega tarde, las cosas uno las termina de incorporar intelectualmente unos meses después que pasaron. Ahora, el tema es que no tengamos una segunda vuelta, porque fíjate que en realidad estamos viviendo el máximo estrés de la puja tasa dólar, ¿no? Sí, sí, ya. Y bueno, esto marca el hecho objetivo desde agosto del ¿Crees año... que el dólar se puede escapar de nuevo como el año pasado, Gustavo? No me parece que en tanta dimensión, pero que hay un estrés ahí, hay un estrés, es decir, seamos honestos, el ministro Duhovne viajó a Estados Unidos no para Houston y el petróleo y todas esas cosas. En todo caso es el otro Houston, ¿no? El de Houston tenemos un problema, digamos, me parece que va para el tema de ver cómo se puede manejar con un poco más de libertad el tema de los dólares disponibles. Da la impresión de que la tasa de interés no alcanza. Y bueno, pero viste ya hoy, estamos en 64 de nuevo, ¿no? Y eso sirve para bajar 20 guitas, diría mi abuela, si viviese, ¿no? Entonces, estamos realmente en un escenario, insisto, de emergencia desde el año pasado. Vamos a seguir en emergencia todo este año, porque si con un plan machazo como el del fondo, que vino con un respaldo enorme, Argentina tiene 740, 750 puntos de riesgo país, ahí hay cuestiones económicas, no económicas, hay cuestiones estructurales, hay cuestiones coyunturales, somos un paciente complicadísimo. Tenemos de todo. ¿Por qué crees que se sigue huyendo del peso a pesar de que uno podría decir que el valor hoy, la paridad peso-dólar es una paridad razonable en términos reales para lo que es la economía argentina? ¿Por qué a pesar de eso la gente sigue huyendo de nuestra moneda? Mira, la otra vez hablaba con un vecino, un pequeño comerciante del barrio y todo, y a lo mejor uno quería entablar este tipo de conversación y me dice, mira, yo compro dólares porque a la larga no perdés. Uno podría darle mil explicaciones académicas de la tasa, el rendimiento, los periodos y todo, pero hay que pensar que para el pequeño ahorrista el dólar es un papel que lo puede guardar en una caja de seguridad si tiene suerte, en una lata de arvejas escondida en la alacena, si tiene un poco más de ingenio, y lo tiene a mano y no tiene los temores. Finalmente hay cuestiones culturales que están muy acendradas, es decir, cualquier argentino que tiene más de 40 y pico de años y tiene presente no solo el 2001, tiene presente el 91, el 89, el 82 y el que tiene ya más años el 75. Entonces, vivimos en una economía bimonetaria, chocolate por la noticia, lo sabemos todo, lo que pasa es que no sabemos qué hacer legalmente con eso. Vivimos en una economía bimonetaria, pero no podemos resolver esa tensión y esa cuestión, pero ¿alguien conoce una persona que tase su casa, por más que sea una casa o un departamento humilde en pesos, te diga, sí, mi departamento vale 2.352.500 pesos? No, te da el equivalente en dólares. Entonces eso me parece que es culturalmente muy fuerte, y cuando estas cuestiones pasen, cuando pasemos esta emergencia, que es mucho más que una turbulencia, y yo creo que cuando estoy hablando de emergencia estoy hablando del año 2019 y estoy hablando del año 2020, gane quien gane. Hay que ser muy consciente de esto. Somos un paciente en coma 4. Entonces, yo creo que hay cosas que, por supuesto, es lógico, un año electoral se van a analizar con el prisma, cada uno tendrá su camiseta, etcétera. Pero después, al margen de todo eso, somos un paciente en un estado muy grave que va a seguir estando grave. Porque las obligaciones que tenemos por delante y porque el nivel de deterioro que tenemos... Después, a ver, estamos en la sala de terapia intensiva. Seguramente todo el equipo médico está concentrado en que el paciente no se le vaya. Y viene uno y dice, ¿el auto que lo atropelló era verde o azul? Después vemos. Hablaba justamente de las elecciones y quizás más que nunca la economía depende un poco también, o está esperando el resultado electoral. ¿Cómo ves la irrupción de la Baña y si ves al peronismo uniéndose, no te llevo un poco más al terreno político, si ves al peronismo uniéndose detrás de un candidato, sea quien sea?
Yo creo que lo honesto, o por lo menos yo siento eso, es decir, no sé. Yo no sé si el peronismo se va a unir o va a presentar dos expresiones, y hasta sospecho que ni siquiera muchos de sus protagonistas lo saben. El sentido de los actos históricos es algo que aparece después. En diciembre de este año, muchos dirán, este resultado, el que no sé cuál va a ser, pero cuando tengamos un ganador, decir, esto ya se venía a venir, porque si vos leías bien Neuquén y lo que pasaba en Córdoba y en La Pampa, era lógico que, no sé, ganaba el gobierno, perdía el gobierno. Eso lo decís después. Ese es el asesino, es el mayordomo, y digamos, todos sabemos que en sexto sentido estaba muerto al final, no lo sabíamos al comienzo, porque si no la película no tiene gracia. Entonces, lo que señalo es que hay tantas incógnitas, ¿viste? La gente te pregunta, ¿se presenta Cristina? No, es decir, hay poderosos argumentos por los cuales uno puede creer que sí, y también hay buenos argumentos porque no. Vidal, ¿es para descartar la posibilidad de que pueda por lo menos estar en la fórmula? Bueno, yo diría, el escenario principal sigue siendo la reelección de Macri, pero lo del plan B me parece que es algo que por lo menos se baraja en el oficialismo. Y esto justamente, a ver, cuando nosotros decimos que estamos en crisis, decimos que estamos en crisis porque estás en incertidumbre. Es como que te dejan en una ciudad que no conoces, con un idioma que no dominás y con ninguna persona de referencia. Estás perdido, entonces estás mal, eso es incertidumbre, eso es pasarla mal, y además no tener plata en el bolsillo, aclaro. O sea, si te faltaba algo en esta ciudad y todo eso. Bueno, cuando estás en un escenario así, estás en crisis, estás en incertidumbre, no tenés de dónde agarrarte, no tenés certezas. Estamos en marzo, estamos a nada de poner los nombres y apellidos en junio de las listas, y bueno, después uno... Pero yo siento que le debe pasar a ustedes, que sus amigos le dicen, che, ¿qué va a pasar con el dólar? A ver, ¿quién gana las elecciones? ¿Cómo uno puede ir a un astrólogo y decirle, che, ¿qué me va a pasar? Y si el astrólogo es vivo, que suelen serlo, te dice, veo un viaje, veo un amor... Te tiene que dar genialidades, no te va a decir, mirá, el 21 de junio fulano y mengano van a firmar. Y uno termina prácticamente interpretando y leyendo el deseo ajeno. ¿Y cómo ves esto de que los candidatos se guarden justamente la carta hasta el último día antes de cerrar la lista? Esto es algo que no pasaba mucho, creo que lo inventó Massa hace un par de años, pero antes uno sabía quiénes eran los candidatos. A ver, ahora... hay un matiz. Los que pueden son los que tienen menos prioridad para definirse. Es decir, uno no duda que Macri o Cristina pueden ser candidatos. La pregunta es, ¿quieren? Pero poder pueden. Y son los que tienen más intención de voto. Por lo tanto, ellos hasta el 21 de junio, a la noche, pueden decir, ¿sabes qué? Me presento. Y hay parte de una estrategia, etcétera, que no es nueva, porque desde Néstor y Cristina con él o ella, Menem jugando, para no dar el nombre de Rukauf, como candidato a vicepresidente, decía que era de Racing, que tenía una R en el apellido, etcétera. ¿Quiénes son los que tienen más necesidad de definirse más temprano? Los que quieren, pero a lo mejor no están seguros de poder, porque tienen que instalarse. Entonces miren la paradoja, hay dos candidatos que tienen más intención de votos que todo lo demás y que tienen más imagen negativa que todo lo demás. 60-30. Nos queda un minuto, Gustavo. ¿Ves a esta difícil situación económica como un resultado de esta indefinición política a la que se menciona? En primer lugar, la veo como un resultado, es la herencia de la herencia. Había una herencia mala y esa herencia se agravó. Entonces, me parece que hubo mala praxis en los últimos 8 años de la economía argentina. Vamos a intentar dar una apreciación de justicia. Lo que pasa es que, digamos, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Ahora, yo te diría, lo económico, la elección por supuesto que genera una incertidumbre en lo económico, pero si no tuviésemos el horizonte de elecciones en octubre, el Frente Social sería mucho más difícil de contener, porque parte del desencanto que tiene la gente se sostiene o se mantiene o se contiene porque dice, bueno, en octubre veremos si la cosa cambia. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Rápidamente nos quedamos sin tiempo con este análisis de Gustavo Marangoni y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.